Y así han ido las cosas en Valencia ciudad, donde la izquierda se ha llevado a la boca varios dulces caramelos. Las elecciones municipales de este 22 de mayo no han estado ausentes de sorpresas en Valencia. Rita Barberá gobernará de nuevo este ayuntamiento, que abandona el bipartidismo PP-PSPB con la entrada de Compromís y Esquerra Unida. El consistorio estará, por tanto, constituido por 4 formaciones, aunque con una gran diferencia entre el Partido Popular y el resto. El PSPB, con Joan Calabuig a la cabeza, ha obtenido el peor resultado de su historia, con el 21,7% de los votos y 8 concejales, 4 menos de los que tenía en la pasada legislatura. La mayor sorpresa de todas la ha dado Compromís, partido por el que nadie apostaba y que se ha hecho con un 9% de los votos y 3 escaños, uno más que Esquerra Unida. El partido liderado por Amadeu Sanchis consigue, por tanto, 2 escaños y vuelve al ayuntamiento con un 7,1% de los votos. El Partido Popular mantiene la mayoría absoluta, pero con un concejal menos. Con el 52,5% de los sufragios, casi 4 puntos menos que en 2007, Rita Barberá revalida su mayoría en todos los distritos de la ciudad. Mire usted la diferencia de votos que hay entre la candidatura del Partido Popular y la siguiente. 2 veces y media más de votos, 2 veces y media más de escaños, el doble de los escaños, más del doble de los escaños. El distrito en el que el Partido Popular ha obtenido más votos es el del Pla del Real, con un 66,35%. Le siguen l'Eixample, Extramurs y Els Poblats del Sud. También en Els Poblats Marítims el Partido Popular ha conseguido duplicar en votos al PSPB, a pesar de la polémica sobre el proyecto de rehabilitación del Cabanyal. Rita Barberá exige al gobierno que retire el recurso del Cabanyal tras el resultado de ayer, que le da una victoria en ese barrio. Los valencianos y los valencianos de la mar le han dado la espalda, desde luego, al PSOE. Pedirle de manera muy rigurosa al gobierno que escuche bastantes mensajes que le han mandado al gobierno, que escuche de manera especial mi primera petición después de volver a ser alcaldesa, es que retire el recurso, ante el Tribunal Constitucional para liberar la ejecución del proyecto del Cabanyal y poder llevar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida del Cabanyal.